Bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Observatorio de Bienes Comunes, Sentires y Saberes del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy les proponemos un viaje a nuestra querida región centroamericana para hablar de política ambiental y justamente y áreas protegidas. Cuando hablamos de esto, normalmente a veces pensamos no sé, pensando en los quetzales volando, las playas, y demás, esa protección, digamos, a estas áreas, ese ejercicio de cuidado de todos estos espacios. Y a veces difícilmente nos los podemos imaginar, digamos, dentro de la fotografía o el recuadro que nos podemos imaginar, el verde militar en estas áreas, resguardando y demás, pero está pasando. Y es una tendencia que de alguna u otra manera vemos en nuestra región y también fuera, digamos, en otras partes de este planeta que nos toca vivir. Pero para hablar de esto, evidentemente no lo voy a hacer yo. Nos acompaña Lucille Vigil. Ella, permítame decirlo, es licenciada en Comercio Internacional, máster en Cooperación Internacional y máster en Estudios Socioambientales. Es miembro del equipo de Justicia Ambiental y Ecológica del Centro de Estudios para la Democracia. Y todo esto ubicada en Honduras. Pero no voy a seguir porque ya yo creo que ya se está acabándole la paciencia de escucharme y demás. Lucía, qué gusto tenerte por acá. Te agradecemos la paciencia, el tiempo que sacas para compartir con nosotros y nosotras. Antes de todo, para aquellas personas que no te ubiquen o te ubican solo por alguna cuestión, si pudieras presentarte, quién sos, qué estás haciendo, lo que quieras contarnos. Gracias, Luis. Gracias al Observatorio de Bienes Comunes y a la UCR por este espacio. Me parece que son tan necesarios, ¿verdad? En distintos formatos. Hablar de temas ambientales me parece, en la urgencia climática que estamos y como región específicamente, que creo que siempre ha sido un tema. Centroamérica le ha costado mucho verse como región. Creo que está súper bueno pensarnos en claves colectivas, ¿no? Y en claves comunes, que seguramente lo vamos a ir conversando más adelante. Bueno, ¿y quién es Lucía? Pues Lucía, una humana más, digamos, desde Honduras, apostando mucho desde este esfuerzo colectivo, digamos, por movilizar, difundir, generar conocimiento, ¿no? Acompañando a distintas organizaciones territoriales. Llevo ya trabajando aquí más de 9 años, empecé bastante pequeña, entonces digamos que en toda esa línea pues ha sido fortalecimiento de capacidades de distintas organizaciones, trabajo de incidencia, formulación de investigaciones y análisis, ¿verdad? Entonces, digamos que por ahí va algo de lo que puedo ser o de lo que no puedo ser, entonces por ahí va. Lucía, tal vez para situar mucho más las reflexiones que estás haciendo. Les comentamos, este espacio se hace gracias a un artículo que ella publicó y que salió en diciembre. Vamos a dejar los enlaces y demás para que puedan también ir directamente a la fuente, pero muchas de estas reflexiones que nos compartes en este artículo y reciente, suponemos, creemos y consideramos que también parte también de un trabajo que estás realizando en el Centro de Estudios para la Democracia y que además tiene un observatorio de conflictividad socioterritorial en Honduras. Entonces, tal vez antes de entrarle al artículo, antes de entrar a ese verde militar en las áreas protegidas, si nos pudieras contar un poquito qué es este centro, de qué trata este observatorio. Vaya, gracias igual por la promoción y el espacio ahora para que lo vayan a visitar. En efecto, Luis, como lo has comentado, el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial fue lanzado el año pasado, en el mes de septiembre, ¿verdad? Un colectivo de compañeros y compañeras que apostamos desde este espacio para generar información de calidad de cara a que usualmente en los temas ambientales, y es algo que vamos a ir viendo más adelante, quienes tienen usualmente acceso a ese tipo de información y en qué formato se traslada, ¿no? Es decir, lo difícil que es entender un contrato, por ejemplo, de generación de energía para gente que no es ingeniera, ¿m? O lo difícil que es entender para las grandes empresas digamos, localidades, los actores que están, aunque los quieran desconocer, y que usualmente cuando analizas la conflictividad, usualmente te vas, sí, por una relación de poder, pero te cuesta caracterizar, identificar a los actores. Digamos que es un esfuerzo muy pensado de cara a caracterizar
actores, impactos ambientales, impactos en el tejido social, la actualidad del conflicto, ¿no? Y a dónde están siendo ubicadas en el mapa de Honduras. Claramente el observatorio viene empezando, por lo tanto solo hay alrededor de 42 conflictos documentados. Sin embargo, estamos procurando que tengan la calidad y la pertinencia necesaria para que cualquier persona que pretenda tomar decisiones ambientales o hablar de un conflicto tenga la certeza de que la información está siendo documentada de manera objetiva desde los criterios académicos claramente, pero con pautas muy específicas, con un compromiso y le estás apostando a la transformación de los conflictos. Es decir, una estudia los conflictos para transformarlos, no para resolverlos, porque en nuestros países, en nuestras realidades, la institucionalidad deja mucho que desear, ¿no? Entonces, digamos que estudiamos los conflictos para entender esa dinámica, pero también para ir a la par dimensionando otras posturas, otros discursos, incluso posicionar narrativas. Como siempre, en la lectura de los conflictos, tomas solamente uno de los discursos y te cuesta interpretar, te cuesta leer, te cuesta entender, digamos, lo que el actor territorial te está diciendo, ¿no? Entonces, digamos que el observatorio tiene como esa primera pila, pero también tiene brazos en el territorio, brazos de incidencia. Estamos apostando por que sean los actores territoriales los que documenten su propia conflictividad, que hay un ejercicio riguroso de incluso cuando documentas denuncias, demandas desde los mismos actores, y vas comprobando, ¿no? Cómo la justicia, cuando hay que criminalizar o judicializar a los campesinos, digamos, campesinas, por los indígenas, es muy ágil, pero cuando ves cuántos denuncias o demandas han presentado los pueblos a la institucionalidad y no han resuelto, te dice ahí, desde ahí ya tenés números y tenés para esbozar cualquier cantidad de conclusiones, ¿no? Alrededor del conflicto. Entonces, el observatorio está por ahí, es una iniciativa bastante nueva, pensada, como te digo, de forma colectiva, y pensamos, pues esto, continuar abarcando el mayor número de conflictos posible. Digamos que, ponele que en Honduras hay alrededor de 300 concesiones mineras, tendrían que haber 300 conflictos documentados en relación a eso, porque, ojo, acá el observatorio está documentando, la gente considera que el conflicto es únicamente cuando hay asesinatos de defensores y defensoras en su mayoría, y no. El conflicto parte de que hay una negativa a entregarte información básica, por ejemplo, de un contrato, o que te notifiquen que se entregó la concesión a X o Y empresa, incluso la información de la empresa, ¿no? Desde ahí hay un conflicto de acceso. Entonces, digamos que es una herramienta muy ciudadana, lo que queremos es que la gente interactúe, que no desconozca la realidad de los conflictos y que también lo pueda asociar a la presencia de los grandes proyectos extractivos en todas sus modalidades, porque eso tiene el observatorio, está tratando de colocarlos desde por infraestructura, pero también producción de energía en todas las modalidades que hay ahora mismo en Honduras, el tema del monocultivo, pero también temas de tenencia de tierra que están relacionados a conflictos agrarios, ¿no? Entonces, estamos tratando de continuar con ese esfuerzo, continuar esbozando la realidad de nuestro país tan dura, ¿no? Tan cruda, digamos, en un espacio bastante colorido como el observatorio y distintos productos de conocimiento, informes temáticos, informes de conflictividad, pero también pueden revisar y checar nuestros boletines, están saliendo bimensualmente. Eh, y ahí tienen lo que va pasando en Honduras. Y tenemos un apartado muy interesante que es justamente ir viendo qué está pasando en la institucionalidad, con las leyes, ¿no? En temas ambientales específicos, cuáles han sido los sucesos más relevantes o qué cambios estamos dando. Entonces, también van en el marco de los boletines. Entonces, que es el observatorio con varias ramas, pero también con varios productos que tienen su periodicidad, claramente, ¿verdad? Pero que realmente es contribuir al debate formativo e informado, como te menciono, tal vez no para resolver los conflictos, pero sí para entenderlos, dimensionarlos y colocarlos en la escala que merece, ¿no? Eso hacemos. Y casi nada están haciendo. La verdad, Casi hemos nada. casi nada totalmente. Mami, Sí. felicitarles porque creo que es un esfuerzo que como países, pero también como región lo necesitamos, porque en muchas concepciones y más ven nuestra región como un lugar donde no pasa nada, en donde no hay nadie, y las áreas justamente donde se dan estos conflictos normalmente se ven como lugares vacíos que nada más llegan estas empresas a extraer y a llevar el desarrollo, digamos, de ciertos sectores nada más a nuestras regiones. Entonces yo creo que visibilizar esto también queda como un ejercicio de memoria también para los que vienen, porque sí hay que visibilizar y marcar, diría mi abuelita, marcar la cancha para que se quede claro de qué lado se están dando las cosas. Y tomo parte, digamos, de este ejercicio que ustedes están haciendo para pedirte, antes de entrar en detalle al artículo tuyo, y te lo digo porque
hablo desde un país que le gusta a veces sentirse fuera de Centroamérica, que le gusta, que es Costa Rica, que le gusta sentirse que pertenece no sé a dónde, pero bueno, les gusta sentirse fuera de la región, que no se, digamos, aquí hay una frase que siempre, digamos, desde los espacios en los que trabajamos y demás, la consideramos totalmente peyorativa y horrible, que es la centroamericanización de Costa Rica para referirse cuando está perdiendo sus índices y toda esta historia. Entonces es una cosa que no, totalmente inapropiada, pero digamos, creo que es bastante apropiado para lo que te voy a pedir, y es que justamente eh, hay una ceguera hacia los, digamos, hacia nuestros vecinos y vecinas, y te quería pedir, como hondureña, ¿cuáles son las claves que deberíamos tener en consideración antes de leer tu artículo para tener como ese contexto de esa Honduras, digamos, que está luchando, de esa Honduras que no es un espacio vacío, ni es una Honduras que está vencida, sino que está resistiendo, que está plantando cara a todo esto? ¿Cuáles son esas claves iniciales que vos decís, antes de leer mi artículo, tienen que saber esto? Bueno, me gusta la pregunta porque me permite ser bastante concisa. Y qué bueno, Luis, igual que sí siempre se ha visto, ¿no? Cómo Costa Rica se ve fuera, ¿no? De todos y todas nosotras. Creo que también esta falta de lectura desde región que te mencionaba, que es un error también, digamos, como los gringos nos han instalado por temas de seguridad nacional, este discurso de el Triángulo Norte, ¿no? Y cuando haces el Triángulo Norte estás evadiendo la realidad de lo que pasa abajo del Salvador, ¿no? Abajo de Honduras ya desapareció, ya no es de nuestra relevancia. Entonces también digamos que no es intencional, a mí me parece que es algo muy como dirigido y que políticamente y parte de nuestra historia ha sido cómo se han movido también estos hilos, ¿no? De la influencia de Estados Unidos sobre nuestras políticas y nuestra forma de relacionarnos. Eh, y bueno, antes de leer el artículo, eh, 5 cosas que puedo mencionar para ubicarnos en Honduras. Eh, Honduras tiene una historia de enclaves. En nuestra historia económica ha estado dictada por enclaves, lo que claramente ha favorecido históricamente a las élites y a las grandes empresas en su principio de capital internacional. Digamos que ya las últimas 2 olas o los últimos 2 periodos de enclaves han sido más guiados por las bancas multilaterales, ¿verdad? O cómo han influido y también capital nacional, ¿verdad? Cómo se ha ido mezclando el capital y eso claramente tiene mucha influencia o ha tenido mucha influencia en las políticas nacionales de distribución de tierra, incluso regímenes alimentarios y en temas de incluso conformación, organización social en el territorio. Digamos que yo voy a periodizar la historia así, ¿verdad? Es decir, hay otros elementos claves, pero sí me gusta tocarlo en temas de enclave, precisamente porque eso nos permite dibujar 2 cosas más. Primero, estas concepciones crudas de democracia que han dicho, bueno, cómo dentro de los enclaves han habido democracia, o cómo han habido elecciones, ¿no? Pero como el aparato democrático también, o digamos, lo que se ha tratado de construir, estuvo muy fracturado por la intervención de los militares. Y me parece que esto es interesante, por ejemplo, en países como el tuyo, en donde el ejército está completamente disponible para temas civiles, muy civiles y en todo caso no existe, pues. Entonces, digamos, como realmente en nuestra historia económica y de gobernabilidad, y lo voy a poner entre comillas, la intervención de los militares ha sido, ellos han tutelado la democracia. Y también en el artículo igual hago referencia a análisis de la investigadora Mirna Flores, igual que pertenece al equipo del CESPAD, y el director ejecutivo del CESPAD, Gustavo Urías, que hace un hincapié de los periodos democráticos en los que los militares han estado claramente presentes en configurar la democracia. Y eso es un tercer punto que me parece importante. La calidad de las instituciones. Esto, digamos que quien vaya a estudiar Honduras tiene que saber que fuimos pues una de las últimas, yo me parece, de los últimos países que tuvo un golpe de Estado en siglo XXI, es decir, golpe de Estado en el 2009 fracturó los vestigios que teníamos de la democracia, de lo que se pretendía creer que era democracia. Y eso aniquiló por completo nuestra institucionalidad y con esto permitió que tanto la empresa privada como las grandes redes de crimen organizado y de narcotráfico llenaran por completo la acción pública. Es decir,
las políticas que se tomaron después del 2009 profundizaron por completo el modelo extractivo, concesionaron el territorio a las grandes empresas, pero además de eso involucraron al crimen organizado y ¿qué es lo que tenemos como consecuencia? Un cuarto elemento que voy a mencionar, el tema del narcotráfico en nuestra institución. Es decir, tenemos un expresidente que está en Estados Unidos precisamente por estar condenado, ¿no? Por narcotráfico. ¿Qué es lo que te dice esto? Es decir, este tipo logró el sueño de muchos narcotraficantes, llegar a ser presidente sin que nadie se diera cuenta de todo lo que estaba pasando alrededor. Y pieza clave de eso fue, aparte de una represión violenta de concesionamiento territorial, los militares seguían siendo, y se han demostrado en los juicios, cómo fueron piezas clave para el tráfico de droga en nuestro país. Porque no solo, bueno, ya no solo tráfico, productores. Somos productores y también un país de paso para la droga, ¿no? Y un quinto elemento es que, digamos que, bueno, te mencioné institucionalidad, el tema, y un último elemento es que yo creo que también pasaría en toda la región, después tal vez lo podemos comentar fuera de grabación, pero el tema de la calidad de la representación política, ¿sabes? Como esta forma de pensar al país, esta forma de pensar el modelo económico, la forma de pensar la participación ciudadana, las formas de pensar cómo se construyen las leyes, ha estado muy determinada por una clase política viciada, por una clase política que solamente ha pasado de gobierno en gobierno para repartirse nuevamente los contratos, ¿no? Pero no ha sido un cambio definitivamente que apueste por, digamos, un cambio en el status quo. Es decir, ha sido permanecer y han sido los grandes pactos de impunidad los que han permitido que al día de hoy Honduras se mantenga con instituciones totalmente quebradas, sin capacidades técnicas de promover normativas, una cultura política infiltrada por el crimen organizado y una completa impunidad. ¿No? Entonces, digamos que en ese desastre ¿sí? Se inserta nuestro último proceso electoral que, una opinión muy personal claramente, tiene que ver con el tema de las esperanzas que nos movía, ¿no? Tener a la primera presidenta mujer, que así fue electa, ¿no? Xiomara Castro, pero también como estos nuevos ideales del progresismo, ¿no? Y como se hacen llamar ellos y ellas, el socialismo democrático en Honduras, cómo ha representado también algunos obstáculos, pero fíjate que esto también nos da tinte para pasar a lo que vamos a ver en el artículo de cómo a pesar de esto que te vengo mencionando, la tutela de los militares, ¿qué pasa cuando los militares siguen siendo un actor clave en un gobierno eh, socialista democrático, ¿no? Como se llaman. Entonces me parece que igual eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero bueno, antes de leer el artículo, esa es Honduras, bastante caótica, digamos, pero que claramente más adelante vamos a hablar de estos ejercicios de resistencia que hay frente a todo esto mismo que está pasando, ¿no? Entonces, por ahí lo dejaría. Aprovechando, y esta pregunta es más desde la ignorancia que eh, de cualquier otro posicionamiento excepcionalista. Digamos, ahora, digamos, posiblemente nuestro público sea más costarricense por el origen de nuestro observatorio y el alcance. Esperamos que sea más, obviamente que nos vean por todo lado, pero digamos, en principio tiene un foco muy de público de acá, de Costa Rica. Y es un país donde, como vos remarcabas, hay un periodo, digamos, de posiblemente ya unos 60 años o poco más, de que no hay fuerzas militares como tal. Digamos, la institución no es permanente, no está. Pero eh, tal vez en los últimos 10 años, un poco más, hay voces que cada vez más hablan sobre la importancia, digamos, de tener fuerzas militares en el territorio, porque vienen a resolver, a poner orden, o bueno, un montón de ideas que están ahí sobre esto. Entonces, aprovechando de que estás por acá y que los militares van a ser un tema importante en tu artículo, quería preguntarte si podrías ayudarnos como ese ABC. Imagínate que estás hablándole a alguien que no tiene, como yo, que no tiene que las veces que ha salido del país y ha visto un militar, le entra un miedo tremendo. Eh, sí, o cuando uno ve los carros artillados y todo esto, digamos, le sorprende, o sea, y le da miedo. Y más cuando, me acuerdo una vez que iba caminando y me salió uno y dice, ¿usted para dónde va? Y yo ahí ya quedé blanco, por echar amable, y me ubicó. Pero sí, digamos, impresiona, digamos, ya sencillamente
su presencia es otra, digamos, diferente a un policía, como decías, un policía civil o algo así, hay una diferencia total. Entonces, haciéndote esa introducción así como medio en broma y demás, pero que hay mucha seriedad detrás, ¿podrías ayudarnos a comprender un poco, militares, qué contiene esta institución para una sociedad, cómo influye en una sociedad? Porque normalmente siempre se dice, no, ellos están en sus cuarteles y no salen y están ahí resguardados y solo se usan para desastres o lo que sea, o en conflictos. Pero digamos, hay mucha tela que cortar, pero si podrías ayudarnos como a caracterizarlos y demás para poder tener una idea y comprender las implicaciones que tendría un tipo de institución de estas, ya con más extensión, cómo lo vamos a estar conversando en las áreas protegidas. Sí, eh, y fíjate que con la experiencia que estás comentando, me parece que también el hondureño y la hondureña han normalizado mucho la presencia de los militares, ¿sabes? Me parece que para nosotros y nosotras es muy normal. De hecho, pueden hacerte paros en carro, es decir, en carreteras, y se extralimitan a sus funciones. Hay una cuestión bastante compleja, digamos, del papel histórico de los verde olivo, es decir, en teoría o en base a ley están supeditados al Poder Ejecutivo. El tema es que los militares, digamos, si te hablo de los últimos, ¿qué? Ponele del golpe de Estado para acá y un poquito para antes, toda su implicación en detener cualquier tipo de movimiento que pretendía hacer alguna revolución, ¿no? Es decir, si vos lees la historia centroamericana, ¿cómo ven a Honduras? Fíjate, ¿cómo ven a Honduras? Fue la base militar de los gringos. Todavía tenemos la base militar de los gringos acá en nuestro territorio. Y su presencia ha sido ¿cuáles han sido? Ofensivas, sus implicaciones en las desapariciones, el tema de la seguridad nacional, el tema de la doctrina de seguridad nacional. Es decir, ese ha sido su aporte. Y digamos que en ese proceso hay muchas deudas históricas del papel. Por lo tanto, digamos, cuando ya pasa el golpe de Estado, lo que pasa es, claro, la gente hace y regresa a los 80, a la década perdida, regresa a esa década de desapariciones y regresa al papel funesto que jugaron los militares desde Honduras, que no era la posición de la ciudadanía, era la posición de los militares y de la élite, ¿no? Imagínate que es tan fuerte el papel de los militares en Honduras que ellos, de hecho, un gobierno militar, impulsó la reforma agraria. O sea, y una reforma agraria claro, en principio, como eran todas las olas latinoamericanas, ¿no? De reformas agrarias, el sueño era la distribución equitativa de la tierra. Aquí fue para detener por completo los levantamientos de los campesinos. ¿Qué era lo que realmente necesitaban o qué eran los que realmente tenían la idea de cómo tenía que ser la reforma agraria? Pero acá sus bastiones son los militares. Luego, para los conflictos de tomas de tierra en el 2010, por ejemplo, los militares o las Fuerzas Armadas configuran fuerzas de tarea especial para temas de abordaje de la conflictividad. Y es así donde se instalan fuerzas de tarea en zonas específicas, por ejemplo, acá en la zona de La Huan, que es la zona norte del país, y digamos, esas fuerzas de tarea tienen, digamos, la obligación de cuidar a la ciudadanía, pero en ese caso se demostró que la fuerza de tarea, Satruch, que se llama, no tenía los resultados efectivos porque no detuvo el crimen organizado, pero tampoco se detuvieron los asesinatos hacia campesinos y campesinas. O sea, el periodo del 2010, ponerle del 2010 al 2013, fueron años sumamente sangrientos para el sector campesino en el norte del país. Y la fuerza de tarea estaba asignada para protección. ¿Y qué pasó ahí? Más bien, lo que se veía era cómo los militares protegían los intereses de las grandes agroexportadoras que están en el norte. Y luego, digamos, ya en los últimos años, además de ser un pilar fundamental del gobierno de Juan Orlando Hernández y que los militares han sido piezas claves y que lo demostraron los juicios de Nueva York en cómo apagaban los radares, digamos, para que pudieran entrar los aviones con droga y toda su implicación, fíjate, han sido intocables. Es decir, no tenés militares procesados por eso. Y el tema también ha sido el papel de los militares, por ejemplo, cuando se intervienen algunas instituciones públicas. Es decir, si alguna institución está en crisis, llaman a los militares para que intervenga y que resuelva. El tema es que cuando los militares intervienen en esas políticas, todo se vuelve tema de seguridad nacional. Y no se puede saber absolutamente nada y justifican todo el accionar de los militares por temas de seguridad nacional. Y ese ha sido el discurso. Entonces, digamos que eso al final lo que trae es más opacidad, porque no podemos tener acceso a información y una ciudadanía que no tiene acceso a información claramente no ve
no puedes participar, no puedes tener realmente un espacio, un diálogo, debates democráticos pensados de todos los sectores si todo está calificado como temas de seguridad nacional y no te van a darla. De hecho, en algún tiempo, Luis, las concesiones o la información sobre las concesiones estaba limitada y no nos entregaban la información porque era un tema de seguridad nacional. Las concesiones de proyectos mineros. Es decir, había una ley de secretos que te decía, y todo eso lo calificaban bajo esa normativa de seguridad nacional. Entonces, sí, digamos que si no estás en Honduras, es bien complicado entender cómo es que están en tantos puntos, cómo es que han abarcado, y claramente esto se ha visto con políticas muy intencionadas de seguridad nacional. Desde el 2017, ponerle el presupuesto de los militares o en temas de seguridad y defensa, nunca han bajado. Todos los años van en aumento, pero ve, no se comparan los aumentos que reciben los militares a los aumentos que recibe el sector salud o el sector educación, por ejemplo. Me imagino que en Costa Rica deben ser distribuidos de distintas formas, pero digamos que acá han requerido una fuerte inversión presupuestaria, han requerido intenciones o estrategias integrales, los manifiestan ellos, y convenios de seguridad. De hecho, la Secretaría de Defensa tiene un convenio con el Estado de Israel en temas de armamento y vigilancia. Entonces, es vigilancia cuando, sí, ellos establecieron los mecanismos de vigilancia biométrica y todo eso con la Secretaría de Defensa. Entonces, y tenemos armado, tenemos buques de guerra, si querés, hay cuestiones que te puedas imaginar en países que viven en guerra. Nosotros tenemos armamento militar como que fuéramos un país que se va a enfrentar a la guerra y no es necesario. O sea, llegan cuando hacen cabildos abiertos para decidir si quieren o no un proyecto extractivo, llegan ese tipo de tanquetas con militares adentro. Entonces, la política y el tema es que la militarización de la política pública, aparte de que es opaca, también ha demostrado que es corrupta. Es una institución que ha quedado en grave impunidad. Los militares que han participado en asesinatos, en el golpe de Estado, pero también en la década de los 80, están completamente impunes. Y eso hace que nuestra historia nos continúe doliendo y que claramente no podamos percibir a los militares como un ente limpio, como un ente pulcro, como un ente que realmente va a garantizar nuestra protección ciudadana. Es un ente que ha participado en las grietas más duras de nuestra historia. Y nos matan cada vez que lo ves ahí, cada vez que lo ves ahí. Es lo que recordás, es lo que sabes de ellos. Entonces no es cierto que los ves y decís son los héroes de la patria. Los ves y el sentimiento que te genera es un sentimiento de desprecio. Es un sentimiento de nuestra historia está cruzada por el papel de los militares y que ellos han decidido mantener el status quo, ¿no? Eso te podría decir ahora. No, Lucía, te agradezco mucho porque creo que nos sitúa para la siguiente pregunta de una manera, claro, muy pertinente. Ahora vamos a la otra gran dimensión de tu Mm, artículo, que tiene que ver con la política ambiental. Entonces, sí, ¿cómo está Honduras en ese tema? Partimos de que estamos en sociedades altamente extractivas, sí. pero tocas también las áreas protegidas que se supone eh, Mm. estarían protegidas de esas tendencias. Pero, ¿qué está pasando en Honduras en este tema ambiental? Bueno, a ver, como te comentaba, tuvimos este cambio de gobierno, ¿no? Y realmente de hecho está en el plan de gobierno de la presidenta y está citado en el artículo que van a leer. Eh, es este tema de cómo en el mismo plan de gobierno se decía, esta frase pues decía, regresar los militares a sus cuarteles, ¿no? Es decir, desmilitarizar los asuntos públicos. Y de hecho, la desmilitarización no ha sido la tarea primordial de este gobierno. De hecho, eh, lo que se ha visto es cómo continúan estando, justamente por ese tema de la seguridad nacional, involucrados en la política ambiental. Quiero hacer dos acotaciones previas. La política ambiental en Honduras ha estado guiada en los últimos 20 años por los grandes principios de Naciones Unidas y los grandes, eh, digamos, promotores de las narrativas de resiliencia, no al cambio climático y, digamos, unas narrativas bastante euro, eurocentristas, ¿no? Bastante, no quiero decir esta palabra, bastante conservadoras en relación a la política ambiental. Y digamos que no ha significado una cuestión transgresora para mí o tampoco desde los postulados para mí de las ecologías latinoamericanas, que son para mí los abordajes que nos dan luces de nuestra realidad, ¿verdad? No hablando de países contaminantes, es decir,
aplicamos a veces estándares como que fuéramos países grandes industrializados y contamináramos más que las grandes potencias, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, digamos que estas son como las líneas que nos han construido o que nos han implantado en nuestra política ambiental. Por lo tanto, de hecho, eso hace, por ejemplo, que en este gobierno sea y se celebre como un logro la aprobación de la ley de bonos de carbono para la justicia climática. Y a mí me molesta mucho porque los bonos de carbono, ya hay libros que han escrito en América Latina, publicados, que te dicen por qué ese mecanismo de transacciones de carbono no funciona, ¿verdad? Pero acá, en pleno 2000, eso fue aprobado el año pasado, en pleno 2024, podemos, perdón, 2023, podemos celebrar con bombos y platillos que aprobamos la ley de transacciones de bonos de carbono. Entonces, es una política ambiental bastante supeditada a los diálogos y convenciones internacionales que claramente están en posiciones desiguales de poder y en donde no llegamos a negociar absolutamente nada, porque como países no, mucho menos como región, hemos negociado en bloque, ¿no? Digamos, ese tema de las discusiones ambientales. Entonces, eso como por un lado. Y lo segundo es que ha sido una política ambiental bastante alejada de los territorios. Ha sido una política ambiental que no ha sido construida de manera participativa y que no ha sido, digamos, el proceso más transparente para la construcción y guiar el espacio territorial de nuestro país. Digamos que la gestión territorial todavía en Honduras es una deuda pendiente, precisamente porque no se garantizan los mecanismos efectivos de participación ciudadana para construir y decidir sobre tu territorio, ¿no? Partiendo de eso, lo complejo ha sido, te voy a mencionar dos hechos. Hubo un complicado, hubo un incendio en un centro penitencial de mujeres, un incendio lo pongo entre comillas, ¿verdad? Eh, digamos, porque de hecho la custodia de las cárceles la tiene la policía militar. La policía militar fue una dependencia que creó Juan Orlando Hernández y que ha quedado permanente. Entonces, esa policía militar es quien tiene la custodia de los centros penales. Y digamos que bajo esa custodia del Estado, claramente, pasa esta cuestión fue el asesinato de algunas, creo que alrededor de entre 10 y 20 mujeres privadas de libertad. Si tengo el dato, me estoy equivocando, pero lo podemos buscar después. Y digamos que a raíz de esto se genera la decisión de los militares de trasladar una cárcel de máxima seguridad a una isla. A la isla, se llama, es una isla del Cisne, es un archipiélago, está reconocida y digamos que tiene un área protegida, ¿no? Pero digamos que era como su estrategia. Entonces empiezan a plantar distintas cuestiones y después construirla en territorio indígena en la Mosquitia, o como no funcionó en la isla, porque las licitaciones no, nadie daba bola por un proyecto en una isla porque iba a ser más caro invertir que lo que iba a generar, entonces deciden trasladarla a otro territorio indígena, que es la zona de la Mosquitia, y todo esto según los militares como parte de una estrategia integral de defensa y seguridad. Aquí voy a hacer una acotación. Juan Orlando Hernández creó el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. En teoría, deberían de ser, los poderes deberían ser independientes, ¿no? Este Consejo Nacional de Seguridad y Defensa reúne al Poder Ejecutivo, que es la presidenta, al Poder Legislativo, el Congreso Nacional, y al Poder, perdón, Legislativo y Judicial, que son la Corte Suprema de Justicia, y a los militares en un solo órgano. Ellos toman las decisiones. Y cuando el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa dice algo, así va a ser. Entonces, este Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, a pesar de que el Partido Libre había dicho que lo iba a aniquilar y lo iba a borrar porque era justamente centralizar el poder en un solo órgano, se ha utilizado los últimos 3 años para dar adelante con una estrategia que les estoy planteando en el artículo que dice la cero deforestación. Aparte de ampliar el número de efectivos con más de 14.000 millones o 19.000 millones de dólares para aumentar el número de militares, pero también cómo se les va a equipar, ¿verdad?, los militares. Se dice que es una estrategia para evitar la tala ilegal por parte de grupos irregulares. Ellos les dicen grupos irregulares, pero en vez de decir narcotraficantes, ¿verdad? Que son a los que se ha asociado. Algo interesante que nos gustó, de hecho, cuando se leyó en la estrategia de cero deforestación, es que reconocen que la tala ilegal, que la minería ilegal ha estado en manos de testaferros de las grandes redes de narcotráfico y que son ellos quienes asumen la ganadería como el método más exitoso para lavar dinero proveniente de las drogas.
Entonces, digamos que esta estrategia cero deforestación dice, vamos a detener todas las bandas y redes de crimen organizado que están talando ilegalmente nuestro bosque, que están transando con ganado y que además de eso están atemorizando a los territorios. Pero, ¿qué pasa y cuál es la contradicción con esta estrategia de cero deforestación? Que nosotros y nosotras planteamos en muchas discusiones. Uno, las redes criminales ya están identificadas hace muchos años. Y la misma gente de las comunidades tiene la información de cómo funciona la estructura criminal en los distintos espacios. Dos, ¿cuál ha sido el rol de los militares? O cómo te pones a hacer una estrategia cero deforestación con una estructura militar señalada por ser parte de una red de narcotráfico con el expresidente de este país. Y tercero, con toda esta historia y con todos los militares impunes dentro de la misma estructura, pretendés cuidar el territorio. Y aquí hay otra cosa importante. Te voy a poner un ejemplo. En zonas de la UAN, que son campesinos, están en procesos de recuperación de tierra, pero están en contra de la agroindustria. Los llegan a desalojar, están en contra de la policía y en contra de los militares. Pero también está la empresa de seguridad privada. Y además de eso, hay grupos irregulares. Es decir, la defensa territorial o cuando existe cualquier tipo de proyecto extractivo, tiene, además del Estado como enemigo, tiene enemigos a todos estos grupos irregulares, a la misma policía, a los mismos militares que están buscando intervenir en tu territorio y que al final, digamos que la defensa territorial se vuelve más violenta, más peligrosa y claramente expone aún más a las personas que buscan defender los bienes comunes de la naturaleza. Entonces, digamos que la estrategia, como te mencionaba anteriormente, es bastante opaca. Nos preocupa el aumento presupuestario para las fuerzas militares. Y tercero, que el órgano no ha sido depurado. Es decir, estamos trabajando con las mismas estructuras militares que han sido acusadas de participar en actos ilícitos. Y ya está. Entonces, el artículo lo que plantea es esta preocupación de las declaraciones, que lo vamos a ver más adelante, de funcionarios en donde afirman, funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro afirman que los militares son los pilares de nuestra política militar. ¿No? Por ahí lo dejaría. Sí, justamente te iba a consultar por eso. Es Lucky Medina, el ministro de Secretaría de Recursos Naturales, Sí, él. quien dice los militares son la columna de los ejes de protección ambiental. Mm. Te quería preguntar, si nos redujéramos de una forma muy injusta a cuestiones muy descriptivas, al día de hoy, ¿cuáles han sido las labores, digamos, que el Estado le está dando, digamos, a los militares para esta protección ambiental? Digamos, si uno tuviera que hacer un checklist de los diferentes aspectos, digamos, porque yo no me los imagino cobrando la Reforestar. entrada, exactamente, o no me los imagino recibiendo al turista e indicándole pase por aquí, este es el trillo que tiene que seguir, Mm, mm. o como guías diciéndoles, vean, aquí hay avistamiento de aves, vean las aves que hay, no me los imagino haciendo eso. Entonces, digamos, si uno pudiera hacer de forma muy esquemática, ¿qué están haciendo? Bueno, están reforestando porque se les ha asignado y la presidenta creó esta cuestión que se llama batallones verdes. Y los batallones verdes son justamente para distribuir militares con árboles y que los vayan a plantar a las distintas montañas. El rol de los militares, pero también a mí me parece que es una estrategia disfrazada, ¿sabes? Del control territorial que pretende establecer las Fuerzas Armadas en los espacios geográficos, ¿no? También ver cómo la dinámica. Porque es curioso que estos batallones verdes han estado instalados en las zonas de mayor conflictividad asociada a mineras, a hidroeléctricas y a tala ilegal. Entonces, lo podemos ver en dos sentidos. Andan plantando árboles, sí, lo que querás, pero es una acción. Solo con la presencia, simbólicamente te están enviando un mensaje. Y se lo envían a la ciudadanía común y corriente, a la gente que defiende territorios. Aquí están los militares. Y lo que mencionabas vos, por ejemplo, la presencia de un militar, Luis, no es lo mismo para un hombre que para una mujer. Es totalmente distinto. No representan las mismas cargas políticas hacer defensoría para un hombre rodeado de militares que para una mujer. Entonces, digamos que la ubicación de los batallones verdes coincide con esto, pero aparte se les han dado como estas zonas como de custodio de los bosques o de las áreas protegidas. Es decir, ellos están protegiendo, y lo voy a colocar entre comillas, las áreas
protegidas del país, las cuencas, los bosques, digamos que hacen cercos frente. Y de hecho en los últimos años han participado, perdón, en los últimos meses han participado en los desalojos de comunidades para decir, bueno, esta es una zona núcleo de un área protegida, lo vamos a desalojar. Entonces, esto de quemar las casas, a ver para dónde agarra la gente, ¿no? Que estaba ahí, cercar el espacio y luego ubicarse y plantarse de frente, ¿no? Sin generar ningún tipo de solución alternativa. Es decir, si vas a sacar a la gente de ahí, esta gente tiene que mínimo saber para dónde va a ir. Pero solo llegan, queman las casas, arrasan con las plantaciones y se van. Y digamos que sí, te podría reconocer que hay un avance, por ejemplo, en el tema de identificar el tema de la tala ilegal, que esa es otra dependencia. Quien participa ahí es el Instituto de Conservación Forestal, que tiene a cargo todo el tema de los bosques, ¿no? Digamos que se han hecho algunos planes y algunas fuerzas de tarea también, unidades especiales para el tema de la tala ilegal. El tema con la tala ilegal es que usualmente identifican los carros que llevan las cargas ilegales de madera, pero hasta ahí llega. Y entonces vos decís, te preguntás, bueno, pueden procesar al camionero que lleva la carga, pero ¿a dónde está el origen? ¿Quién es el dueño de ese camión o quién es el dueño de esa madera? ¿Verdad? Entonces digamos que hay un proceso parcial de persecución contra quienes están generando tala ilegal. Que esto tiene que ver claramente con un sistema de justicia en completo colapso, ¿verdad? Y que, digamos, no tiene los suficientes elementos, jueces, abogados para llevar casos de esto. Entonces, digamos que ahí están los militares ahora y lo complicado para mí, fíjate, es que se les sigue dando un rol protagónico. Es que para mí no tienen que tener el rol protagónico. Es decir, el rol protagónico de la gestión territorial y de la protección ha sido históricamente de las comunidades. Comunidades, pueblos indígenas, o sea, de ellos y ellas han sido los guardianes de los bosques, de las áreas protegidas. Y aquí viene otra concepción, que es que también, ¿qué es lo que estás protegiendo? ¿Qué tipo de áreas protegidas? En Honduras las áreas protegidas te continúan generando conflictos. Depende de quién es el dueño o dueña de esa área protegida. Entonces, usualmente no son la mayoría públicas. Entonces, digamos que por ahí va como esa discusión de dónde están los militares ahora. También, Lucia, si nos pudieras, que creo que sería bastante revelador, si nos podrías explicar, porque vemos cuando en Costa Rica hablamos de áreas protegidas normalmente y por el tipo de política que se ha estado, digamos, que se ha establecido acá, muchas son áreas, digamos, o se reconoce como su calidad pública. Digamos, es el Estado Mm. el dueño de esas tierras. En el caso de Honduras, digamos, ¿cómo caracterizarías ese sistema, digamos, de áreas? De áreas protegidas. Correcto. Bueno, hay un catálogo y hay, digamos, como requisitos de cómo puedes optar o cómo puedes inscribir un área protegida. Entonces, digamos que es bastante básico de acuerdo a la función del bosque, de acuerdo a la tipología del bosque em, y también de las extensiones territoriales que abarca. Usualmente se han priorizado mucho todas estas que tienen zonas de abastecimiento de agua y que son zonas productoras de agua, por ende, ¿no? Entonces, digamos que se han establecido en orden de prioridad por eso y también cuando cumplen una función ecosistémica de protección en términos de no me gusta usar fenómenos naturales, pero se me va la palabra, pero cuando hay desastres climáticos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas zonas de prioridad que perfectamente te podrían, o por ejemplo, donde hay especies que por estética están catalogadas como las más importantes, entonces, digamos que estas también pueden ser áreas protegidas o zonas protegidas, ¿no? Entonces, estas tienen que llevar todo un proceso de inscripción a un catálogo de áreas protegidas. Pero digamos que no son todas, pero bueno, por ahí. Esos son como algunos de los criterios que se establecen. Tal vez para hacer una unión que me parece importante, eh, nos has dicho en varios momentos, digamos, que la institución, digamos, esta institución militar no ha sido depurada de una manera correcta, ha mantenido, digamos, los trayectos de dominación y explotación que se les ha caracterizado. Entonces, por ende, cuando nos estaban mencionando los conflictos en los cuales, de alguna u otra manera, a través de estas directrices que ya están de gobierno, les legitima para seguir estando presentes. Entonces, quería preguntarte, si uno pudiera, eh, en el tiempo reciente, antes de toda esta,
de esta configuración del gobierno de Xiomara Castro, si yo te preguntara ha sido el rol de los militares en los conflictos socioambientales hondureños, ¿qué cuadro, digamos, nos presentarías? La represión ha sido un papel fundamental en el ciclo de violencia asociado a los conflictos. Ha sido un rol de compadrazgo, de relacionamiento con las grandes empresas extractivas, de hecho. Es decir, ¿cómo te explicas que afuera de una de las, y esto está pasando ahorita y pasaba antes del gobierno, de la presidencia, ¿cómo te explicas que las Fuerzas Armadas estén custodiando la salida de una planta procesadora de palma aceitera? ¿A cuenta de qué? ¿Por qué? Ellos y ellas tienen plata para pagar seguridad privada. ¿Qué hace el militar custodiando la salida de una planta procesadora de palma aceitera? Con eso te lo digo todo. Es un papel de custodio, es un papel de atemorizar, pero también servir a los intereses de las empresas. Los militares nunca han estado del lado del pueblo, menos en los conflictos socioambientales, aunque sean, aunque sean hondureños y hondureñas. Nunca han formado parte de un ciclo de gestión. Y el tema es ese, que nuestra alarma ahora mismo, y lo vemos desde el observatorio, es que la gestión de los conflictos siempre han tenido respuestas militares, nunca han sido gestiones democráticas para la resolución de los conflictos. Es decir, el conflicto de tierras, ¿cómo lo resuelven? Imagínate, instalaron una comisión, así se llama, Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra. ¿Qué es lo primero que se plantaba? O digamos, esta comisión tiene tres comisiones, una de reformas y a la otra le pusieron desalojos. Una comisión que se encargaba de los desalojos de los, entre comillas, todo esto, de los invasores de tierra. Entonces, ¿qué estás hablando de sector campesino organizado que está recuperando tierra que les pertenecía, pero por distintos mecanismos de despojo perdieron la tierra contra los grandes agroexportadores, en su mayoría de palma aceitera y caña de azúcar y banano. Ahí está. Entonces, ese, ese ha sido el papel de los militares. Y aprovecho para preguntarte la otra, digamos, la contraparte. Lastimosamente, a nivel mundial, la figura de los defensores y defensoras ambientales ha sido la más criminalizada Estigmatizada, sí. digamos, hasta decirlo, el asesinato como norma de su Sí, condición, ¿no? Digamos, sí. quería preguntarte, con el ingreso, digamos, ¿cómo ha sido la relación de los militares? Que ya más o menos ya nos has pintado, pero que me gustaría mucho que quedara muy puntualizado. ¿Cuál ha sido la relación, digamos, cómo se sienten los defensores y defensoras ambientales, en el caso hondureño, con esta presencia militar que se supone eh, lo que busca es garantizar una normativa, pero bueno, ya más o menos ya nos has pintado cuál ha sido su tendencia histórica. ¿Cuál es el contexto, digamos, de las personas defensoras ambientales en Honduras en todo este marco? No solamente en la presencia militar, pero creo que es muy importante reivindicar su presencia Sí, y lo que están haciendo. sí, sí. Mira, es un contexto de indefensión, es un contexto, fíjate que de hecho la Secretaría de Derechos Humanos ha estado en crisis, todo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro en una completa crisis que no ha garantizado que el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores y Defensoras funcione, que tenga presupuesto. No tiene presupuesto, no ha habido aumento de presupuesto, pero sí lo ve para los militares. Entonces los defensores y defensoras siempre dicen, ¿y por qué a nosotros que necesitamos protección, que nos agilicen, que nos... Imagínate que, vaya, te voy a poner un caso. Cuando están persiguiendo a algún defensor o defensora y las medidas de seguridad dicen que se le asigne un policía o una escolta militar a ese defensor y defensora, ¿qué te dice el defensor? No, no quiero esa medida de seguridad. Ese es el que me va a matar. Ese es el que me va a detener. Eso es todo. Es decir, no se sienten acompañados. Los militares están entrometidos en asuntos civiles y no tienen nada que estar haciendo ahí, máxime cuando sus respuestas históricas han sido represión. Entonces, la gente, y lo que te dicen los defensores y defensoras es, ellos son parte de,
Lo que están haciendo aquí es tácticas de vigilancia. Lo que están haciendo es conociendo a dónde nos estamos moviendo, qué hacemos, cuál es nuestra rutina, qué hacemos los lunes, qué hacemos los martes, qué hacemos los miércoles, a qué iglesia vamos, a qué vamos el fin de semana. Ellos conocen todos nuestros movimientos. Es una táctica de vigilancia, de ver a dónde están los defensores y defensoras. Entonces, en un país que no te garantiza poder ir a hacer la denuncia, pero que cuando haces la denuncia lo que te dan son medidas militaristas para asegurarte, la gente dice, esta no es una medida integral, sigue siendo una medida puramente militar, que te instalen cámaras de seguridad, que tengas un botón de pánico y que cuando apretes el botón de pánico llegue un policía o un efectivo militar, que vos no sabes si es el que te va a matar o no. Entonces, en este contexto, sin garantías, digamos que no hay un reconocimiento de la función, para mí, sumamente importante que hacen los defensores y defensoras. Lo que existe es una criminalización a los campesinos y campesinas, a las mujeres defensoras. Fíjate que algo complicado fue esto de, ¿y qué es lo que ha pasado con Berta Cáceres, asesinada igual, ¿no? Y dicen, de hecho, que hay militares involucrados en el asesinato de Berta, lo pueden verificar en el caso, ya están algunos de ellos judicializados y esperando, ¿verdad? Pero hay ex militares involucrados en el asesinato de Berta. Em, y vos decías, pero ¿cómo asesinan a Berta? Pensamos que era intocable. Y entonces lo que te dicen los defensores es, si ella que había ganado premios, si ella que era reconocida internacionalmente, si ella que tenía el Goldman, si ella que, ¿qué va a pasar conmigo que nadie sabe quién soy? Cuando tu labor de defensoría es estrictamente estigmatizada y criminalizada en todas las modalidades que te puedas imaginar, en términos municipales, en términos departamentales y a nivel nacional. Entonces es una labor que no es reconocida, es una labor que no tiene la dimensión política de lo que implica el reconocimiento de la naturaleza y defenderla como tal. Y después, los defensores y defensoras en situaciones muy precarias, es decir, son zonas muy ricas en bienes comunes de la naturaleza, pero usualmente los defensores y defensoras viven al día. Entonces es gente que también tiene otras preocupaciones. Tiene que ver cómo come, tiene que ver cómo va a resolver el día, cómo va a resolver su familia. Y aparte de esa carga doméstica, tiene que pensar cómo va a defender el río, cómo va a defender la montaña. Y ante esto también tenés a una empresa que tiene distintos impactos diferenciados en la vida de los defensores y defensoras, que lleva años, digamos, una mina, una hidroeléctrica, dándote el agua. Tenés que caminar más largo ahora para ir a buscar el agua. Tiene contaminada el agua. Vos tomás de esa agua, te está dañando a nivel de salud. Y todo lo que esto implica, incluso a nivel psicosocial, que implica a nivel emocional, que implica a nivel... Entonces, cuando ves, los defensores y defensoras realmente son héroes y heroínas. Viven con cargas múltiples. Se están enfrentando a todo, y era lo que te decía, a un Estado que no los protege, a una seguridad pública que no los asegura, sino que lo que genera es temor y miedo. Eso es lo que te genera ver a tanto uniformado. Y te genera ver que no avanzan las cosas. La frustración de que el modelo extractivo va a continuar profundizándose más y que ni siquiera has resuelto la deuda que tenés con los asesinatos de los defensores que tenemos hasta hoy. O sea, el año pasado, sí, el 14 de diciembre, ayer fueron 4 meses del asesinato de Juan López, delegado de la palabra. Era defensor de esta área de la zona norte, enfrentado contra un proyecto minero, denunciando a las grandes familias, asesinado saliendo de la iglesia, en un departamento que está con toque, que tiene un decreto de desarme, que tiene un decreto de desarme desde hace muchos años, y lo mataron con arma de frente en su carro. ¿Y sabes qué es lo que decían que dijo la ministra de Derechos Humanos? Que ellos le habían ofrecido un carro blindado y que él lo rechazó. Claro, él lo rechazó porque lo que dijo fue que sí, es que la medida de protección no era para él solo, que toda su comunidad estaba siendo enfrentada. ¿Cómo te explicas ese contexto de completa indefensión y de dolor? Es decir, seguís contando a tus compañeros y compañeras asesinadas. Es muy doloroso.
y repito, en condiciones completamente complicadas y en cuestiones que va a seguir mientras definitivamente no arregles el modelo, ¿no? Pero después vamos a hablar de eso. Pero ese es el contexto de los defensores y defensoras. Eso es. Aprovechando esto, que me da pie a lo siguiente, aún en este tipo de situaciones que pasan, surgen voces, me gusta pensar ingenuas, me gusta pensar voces ingenuas, la verdad, pero de todo hay, pero digamos, que dice, bueno, esto está pasando allá, ni siquiera dicen dónde, allá, eso está lejos, Ajá. eso no es aquí, no es conmigo, yo estoy bien, más No es mi eso, rollo. exactamente, no es mi rollo. Eh, ¿Qué le dirías a esa sociedad hondureña en particular, pero también centroamericana y también latinoamericana y caribeña? ¿Qué le dirías a esas personas que aún, a pesar de todo esto que nos estás contando, eso no es, pues, voy a usar las peores frases posibles, las frases más incorrectas que pueden existir para expresar, pero digamos, quiero dejar claro que son frases incorrectas y demás y que no están bien. Pero diga, no, esos son los pobres, no, esos son los indios que no se entienden, esos son no sé qué, esos son no sé cuánto. Digamos, al final, digamos, estas son tendencias que si no tomamos la seriedad, digamos, que merecen, al corto de los años va a estar a la puerta de nuestra casa, ¿no? Digamos, Sí, y así han sí, pasado muchas situaciones que se han ido agravando y que pensábamos, no, no, esto es allá, eso nunca va a pasar, y ya, digamos, y muchas de nuestras sociedades tienen ya la situación a la puerta, enfrente de la puerta. Esta es una, digamos, esta militarización de la vida, porque yo sí, creo que ya cuando ya digo, el área protegida como, como parámetro, pero estamos hablando de la vida, digamos, de la capacidad de reproducción de la vida y la custodia de la capacidad. sí. Digamos, para esas personas que dicen, no, esto, militarización, áreas protegidas en Honduras, ay, no, esto está allá en Honduras, esto está lejos. Ya sea de Tegucigalpa, o sea de San Salvador, o sea de Managua, o de David de Panamá. ¿Qué les dirías? Digamos, ¿por qué deberían preocuparse por esto? Fíjate que te iba a decir como otra frase, como eso no sale en TikTok. Eso no genera contenido. O este tema no me genera likes, ¿verdad? Este tema no me genera tendencia. O, que también pasa mucho por este tema el tema del ambiente no es una tendencia. Eh, lo es y te da plata, ¿verdad? Como las grandes convenciones internacionales que se fajan y quienes pagan por los daños contaminantes que dan y pueden y se lavan moralmente creyendo que están resarciendo el impacto ambiental que tuvieron. Pero si me preguntas, yo haría una invitación muy explícita a que personalicemos. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando vos vas al supermercado, vos no sabes, vos ves la fruta, ves el vegetal ahí, pero vos no sabes lo que pasó antes de esa fruta y ese vegetal. No sabes quién lo sembró, quién lo cosechó y posiblemente sean esas manos sucias, posiblemente sean niños y niñas cortando café, ¿m? El café que tanto te gusta en Starbucks, en no sé qué, son niños y niñas cortando café en la mañana, a las horas que vos no te levantarías nunca en tu vida para ir a trabajar. Son niños y niñas sin ir a la escuela, pero vos ibas a tu trabajo, a tu universidad, a tu colegio tomando un café que produjo alguien que no va a tener esas oportunidades. Y un poco dejarte, porque esto que mencionaba, si es un pobre, ese miedo a los pobres, un miedo irracional a los pobres. Es decir, y esto implica que hagas una revisión personal, fíjate, esto de personalizar es ver más allá de lo que tenés cerca. Es decir, y no, porque también si nos cargamos y pensamos que todos vamos a salvar al planeta, no lo vamos a hacer. Es decir, y esta opción de vida, esta opción que tenés vos como docente, como dador, esta opción que tienen estudiantes que les interesa el tema, activistas, ecologistas, es una opción de vida. Y a partir de esta opción de vida, toda nuestra vida se vuelve más triste,
y es una opción de vida. Es decir, yo te puedo decir perfectamente que en la escuela yo no sabía nada de esto y mi vida era más feliz. Yo empecé a saber de estas cosas y mi vida empeoró 10 veces en sentimientos, porque ahora puedo cuestionar todo, problematizo todo, me genera, me genera dolor, me genera frustración. Entonces, pero también, fíjate, y hay estudios que te dicen esta de la ecoansiedad, ¿no? Y que los jóvenes no quieren consumir contenido catastrófico, porque entonces lo que dicen es, ¿y para qué voy a trabajar si ya todo se va a acabar? ¿Y para qué voy a proponer algo a salvar al clima si ya nos vamos a morir todos? ¿Y por qué ya no sé qué si al final lo que van a pagar son los ricos? Y yo lo que ocupo es tener dinero para pagarme el aire acondicionado y la planta energética que me mantenga por toda la vida. Entonces, cuando haces esas comparaciones, realmente es una opción de vida, es una opción de ética ambiental, es una opción de ética política, es una opción hasta filosófica. El desprender de la superioridad humana sobre las otras especies es una opción política. Entender que vos no sos superior, aquí nadie es superior al parásito que está afuera, al microorganismo que está afuera, los hongos no somos superiores, pero eso implica una revisión personal que si no la empiezas a ver, te va a tocar cuando te llegue el momento. El tema es que va a ser demasiado tarde. El tema es que cuando ya el mar se haya comido todas las playas y esté inundando a todos lados, porque el mar está recuperando lo que le pertenece, su territorio, ahí vamos a pegar el grito al cielo. Cuando sea nuestra familia la desplazada, cuando por la gentrificación, cuando sea nuestra familia la que se vea afectada por los vertederos de basura, por contaminantes, ya va a ser demasiado tarde. Y a mí me parece que la opción de vida no es una opción, es una opción de vida muy coherente con la urgencia del tiempo. No podemos seguir con discursos negacionistas del cambio climático, negacionistas de los conflictos y negacionistas de otras formas de ver la vida, porque definitivamente el que está en la montaña, el que está en la ciudad, fíjate que los de la ciudad tenemos esta cosa, hemos perdido el territorio. Vos no sabés de dónde sos, vos no sabés a dónde, qué había antes de este montón de edificios, vos no tenés noción de lo que implica tu territorio. Las casas son impersonales, tantos muros, para que ni siquiera conozcas a tu vecino. Es, es, es toda una estructura que nos han montado para que no personalices nada y para que creas que el cambio es por vos mismo o que el cambio inicia. O sea, todo es tan relativa, ¿no? Decir, el pobre es pobre porque quiere, no. Los, la gente más trabajadora es la que anda en los buses a las 6 de la mañana porque va a trabajar y sigue siendo pobre. Y no por opción, no porque sea gana, no porque no trabaje. Es porque están implantadas las desigualdades. Entonces, mientras no hagas esa opción y vos digas, bueno, voy a ver esto, voy a leerlo más, me interesa, porque lo que interesa en Honduras se va a replicar aquí, porque lo que pasa en El Salvador va a ser Honduras, porque lo que pasa en, y no odiar a Latinoamérica. ¿Por qué odias a Latinoamérica? La vez pasada, siempre han dicho, por esta frase que vos mencionaste al principio, dicen colombianizar no sé qué. O hace poco en un foro dijeron latinoamericanizar México. Latinoamérica no es una región fea. Latinoamérica tiene los paisajes, las personas, la cultura, la dada, ¿no? O sea, esto de platicar, de estar, y es reconocer en nuestra región lo que hay, nuestro territorio, es reconocerlo nuestro territorio. Y cuando hagamos esa transición, que para mí puede ser desde una cosa muy pequeña, desde un libro que leí, desde un poema que leí, desde un podcast que vi, no sé, en tantos formatos que hay. Tal vez ahora con el nuevo disco de Bad Bunny la gente se interesa en los plátanos, ¿verdad? En los guineos verdes y en las sillas del campo. O tal vez ahora vean qué hicieron los gringos con Hawái o con PR o lo que sea. Estas nuevas formas de debate tal vez entonces nos lleven a replantear la concepción política que para mí es trascendental, es personal, pero es colectiva. Es sumamente colectiva. Entonces, eso. O sea, ya casi terminamos, ya casi te libero de esta tortura de la entrevista, pero quería preguntarte, posiblemente las personas que hayan llegado hasta este momento, que les agradecemos que nos estén viendo, porque Sí. ya por fortuna tenemos buen rato de estar conversando. Eh, a veces, y es para unirme, digamos, a esto último que nos decías, a veces estamos dejando de hacer cosas. Mm.
porque digamos, en los espacios en los que estamos. Esto es, creo que, y quiero remarcar mucho esto que vos decías, porque me parece que es importante. No podemos estar en todo, eso es cierto, digamos, ni vamos a salvar de forma individual tal, pero hemos dejado de hacer cosas. Entonces, te quería preguntar, y especialmente en este tema, ya nos has dado algunas pistas, ahí lo que te pediría es que nos ayudaras también, ya como hicimos con los militares, ahora con la parte nuestra, ¿cuáles crees que son tareas? Y ahí te dejo los sectores y demás a los que vos te sentís a los que podrías interpelar y hablarle. ¿Cuáles son esas tareas que deberíamos estar haciendo? Porque digamos, ya lo decías muy bien, hay toda una tendencia de vernos de una forma, digamos, puedo usar una palabra, pero de una mirada del colonizador, ¿no? De la inferioridad, de la marginalidad, digamos, de vernos de eso, y que más bien decir colonializar sea un insulto, sea una forma de, 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 de hundir, digamos, de querer decirte que vas a peor. Entonces, ante todo este tipo de cosas, pero también, digamos, ante todas estas políticas que de alguna u otra manera vienen a criminalizarnos, vienen a legalizar, a legitimar el despojo, digamos, ¿cuáles son acciones, tareas que consideras que deberíamos estar haciendo? Ya los sectores y demás, como te decía, te lo dejo a tu libertad, pero digamos, ¿qué son cosas que o hemos dejado de hacer o más bien deberíamos estar haciendo? Porque sí hay tendencias y lastimosamente, como vos marcabas, mucho va hacia ver todo esto, digamos, de una forma negativa o, o la justificación justamente de prejuicios y demás, pero ¿qué son cosas que deberíamos estar haciendo? Bueno, y a mí me parece que vale porque si estás en un espacio académico, eh, es el primer sector por el que voy a empezar, porque vengo de ahí, es decir, me estoy formando para eso, mi aporte es en ese espacio, y he de reconocer que nunca se me va a olvidar la frase de eh, una docente en mis cátedras de estudios socioambientales. Ella me decía, la ecología política tiene un bando y la ciencia social tiene que tomar una postura. La invitación a la academia siempre va a ser, para mí, el error más garrafal ha sido suprimir las subjetividades, la importancia de las subjetividades o que creen que son subjetividades, los valores intrínsecos de la naturaleza, la armonía y la relación entre las especies. Este apartado filosofal del que estamos hablando, de que te mencionaba anteriormente, ha sido desmeritado. O cómo la academia ha tintado o se ha pintado sus líneas de investigación, sus líneas de financiamiento al capital académico, a lo que te rinde plata. Nadie, cuando decide la opción de apostar por este proceso histórico o de apostar por transformaciones de las desigualdades, se va a hacer rico. Y el tema es que el capital académico ha favorecido únicamente las investigaciones de las grandes empresas, de las grandes corporaciones. La ciencia se ha vendido históricamente a las grandes mutaciones de genes para alimentos, se ha vendido para plaguicidas, se ha vendido para cualquier innovación tecnológica que no genere. El humano fracasó en su tarea de no generar residuos. Los ingenieros han fracasado porque siguen generando basura. La academia ha fracasado porque no se ha acercado donde tiene que ser. Y esa es tarea de todos y todas. Y quienes pretendemos o estamos ahí. La academia tiene que dejar de extraer información y tener prácticas extractivas de la información. Tiene que dejar de creer que el sujeto político en el territorio es una caricatura o tiene que dejar de pretender que son premios que le van a entregar. El sujeto político en el territorio es un sinfín de identidades y de relaciones que hay que reconocer como tal. La academia tiene que tomar un rol, esta academia que te estoy planteando. Esta academia tiene que plantear la pluralidad del conocimiento. Tiene que plantearse, reconocerse, desconstruirse y volverse a armar.
El pensamiento crítico latinoamericano tiene que leerse otra vez y volverse a practicar y estudiar. Tenemos que estudiar esas técnicas, esas teorías, porque las teorías eurocéntricas que han guiado nuestros paradigmas de pensamiento nos han hecho mucho daño y nos han hecho sentir esto que mencionabas. O sea, y lo que hemos venido hablando, marginales, periferia y en otros casos a otros superiores. De reducir más esa brecha, ¿no?, que existe entre el conocimiento. El conocimiento es de todos y de todas. Y pasa por desprivatizar la mente, desprivatizar las universidades, desprivatizar el conocimiento, el acceso público. La educación tiene que ser gratuita y de calidad. Pasa por ahí lo más básico. En la academia, los sectores de sociedad civil, no suplantar al sujeto, acompañar procesos, fortalecer los tejidos organizativos, evitar duplicidad de esfuerzos, hacer unas lecturas colectivas, trabajar de la par. ¿Qué? Tantas cosas que se puede hacer por sector. Realmente, y si me pusiera a decir lo que tiene que hacer el gobierno, no termino hoy, no terminamos el espacio, ¿no? Pero a mí me parece que, y bueno, y el sector que, el sector de movimientos sociales, mujeres, tienen que continuar haciendo lo que han estado haciendo todos estos años, dándonos lecciones de que nos hemos equivocado, dándonos lecciones de que el pensamiento que tenemos instalado está mal, dándonos lecciones de que ahora la moda es hacer abono orgánico cuando hace cientos de años los campesinos ya hacían ese abono. Nos tienen que seguir dando lecciones de historia, lecciones de coherencia, lecciones de cuidado a la madre naturaleza, lecciones de organización, lecciones de tanto debate. Un campesino, una campesina te puede dar clase de teoría política en sus palabras y el problema no es de él, el problema es tuyo si no sabes entender todo lo que te está hablando. Y ya está. Entonces creo que cada sector tiene a cada quien su cuota de responsabilidad, pero es también, y lo que decías, para no dejar el mensaje más frustrante. Es decir, yo no estuviera aquí hablándote de que se lanzó un observatorio de la conflictividad si todas las frustraciones de los años anteriores, porque no hay información, no nos hubieran motivado a tener un espacio que generar información. Porque si no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. A nadie le interesa. Y aunque creas que estás hablando con un megáfono solo todos los días, alguien va a escuchar. Y ya está. Y ahora sí, te voy a pedir un ejercicio de creatividad. Eh, como en nuestros intercambios y todo, pues al final este es un espacio que pretende ser dialógico. ¿Sí? Entonces, y parte de eso es la invitación a las personas que han llegado a este momento Mm, de que sigan hablando de esto, sí, de que se lleven esto a sus espacios, a su iglesia, a su organización, a la clase, sí. Mm, a su sindicato, a donde mm, estén, a su mm, familia. mm. Entonces, quisiera pedirte si pudieras dejarnos algunas preguntas, digamos, a lo largo de esta conversación y además del estudio que estás haciendo y demás, Sí. eh, generan, siempre nos generan, y esa yo creo que es una capacidad humana muy hermosa, nos deja preguntas, cosas que al momento que lo palabreamos y escuchamos a la otra persona, nos surge, mira, sí, qué interesante, no había pensado tal situación o demás, o mira, como lo dije de esta manera, no había pensado sobre esto. Entonces, en ese ejercicio, si nos puedes dejar algunas preguntas para que estas personas que nos están viendo se las lleven y digan, mira, vi un video, es muy largo, pero lo importante es que nos dejaron, dijeron 3 preguntas al final, que creo que con eso, no vean el Mm. video, pero hablemos de estas preguntas. Entonces te lo Va. dejo. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es tu territorio? Creo que sería la primera pregunta que hay que responder. ¿Cuál es tu territorio? La segunda, ¿por qué es importante ese territorio? Y la tercera, ¿a quiénes, con quiénes te imaginas tu territorio? Porque me parece que el con quiénes, qué es, a dónde, cómo lo ubicas, te va a dar una radiografía bastante amplia, incluso de tus emociones, y que implica cada una de estas cuestiones en tu espacio. ¿No? Eso. Porque después puede venir una crisis. No tengo territorio. Y esa es una crisis. Que alguien diga, ay, este está hablando de si tengo propiedades o no. Yo estoy preguntando, ¿cuál es tu territorio?
y alguien va a decir no tengo. Es una crisis de identidad. Si alguien dice no tengo, hay un serio problema de identidad. Ahí está. Lucía, muchísimas gracias. Espero que las personas que hayan llegado hasta este momento hayan apuntado las preguntas. Ya no se las vamos a repetir. Entonces, y se las lleven. Realmente esa es la invitación, que se las lleven, que sigan conversando sobre esto, que desafiemos esa mirada tan individualista de nuestros países. Creo que esta es una cuestión muy necesaria Sí. y nos veamos como región, como hermanos y hermanas, digamos que de alguna u otra manera vamos construyendo mucho de esto Así que es. Lucía nos decía sobre democracia, sobre qué se entiende por esa democracia y qué prácticas contienen esa democracia, que creo que es lo más importante. Lucía ya nos ha dicho que hasta los militares han constituido democracia. ¿Qué tipo de democracia? Justamente eso es lo que tienen que preguntarse, si esa es la que A la que desean. aspiran. Exacto. Lucía, Sí, muchísimas gracias y espero que no sea la primera vez que te entrevisto, sino sigas produciendo cosas y podamos seguirte la pista de toda la producción que estás haciendo y también del centro al que ustedes pertenecen. Les vamos a dar pista, los vamos a estar molestando cada vez gracias. que produzcan algo para también alimentarnos de esa mirada centroamericana tan necesaria para seguir Mm, construyendo estos lazos y esos tejidos tan hermosos y estas sonrisas que provocamos mientras conversamos. Muchísimas gracias, Lucía. gracias, gracias Luis. Buena tarde. Buenas tardes.